así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tomen asiento, por favor, mis queridos hermanos. Y una cosa muy importante que se me olvidó decir: en la tardecita tendremos una santa cena familiar, ¿ya? Para que todos mis hermanos se preparen para la tarde. Estaremos en una casa muy especial y algunos de ustedes verán cómo va a ser muy lindo ese tiempo. Vamos a la bendita palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca del camino de la fe. Esta serie intenta profundizar en elementos importantes bíblicos que nos ayuden a comprender que este camino requiere mucho más que solamente caminarlo. Hay elementos importantes y uno de ellos en este camino seguirá siendo sin duda la fe. Hay elementos que van conectados a la fe, la honra, por ejemplo, el amor. La Biblia establece que si tuviera toda la fe de tal modo que moviera los montes, pero no tengo amor, no sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, hay algunos complementarios de la fe que son muy importantes poder tocar, y por supuesto, uno de ellos en algún momento vamos a hablar acerca del amor y la fe, que es muy importante. Hemos visto cosas también a lo largo de este pasaje de Hebreos capítulo 11 que nos pueden ayudar a comprender la trascendencia que tiene la fe. Sin embargo, la semana pasada cerramos hablando de la vida de Josué, de cómo a través de la obediencia, no fue el grito, no fueron las trompetas, sino que fue la obediencia la que provocó que lo que fuera las murallas de Jericó, los muros, en realidad no eran murallas, eran muros de Jericó, entonces esos muros pudieran ser derribados. ¿Por qué fueron derribados? No por su caminata, sino por su obediencia. Dentro de eso hablamos un par de cosas importantes, unos principios que me gustaría solamente tocar para que queden en el corazón de nosotros. Y este principio, por ejemplo, es de cómo la importancia tiene de que podamos no solamente salir de un lugar, sino que el lugar salga de nosotros. Aquellos que pudieron oír eso, me parece que es muy importante. La Biblia dice que los israelitas salieron de Egipto. El problema es que Egipto no salía de ellos, estaba metido en eso. El problema de esto es que hablamos acerca del mundo. No es solamente salir del mundo, sino que el mundo salga de nuestro corazón. Y escúcheme bien, nadie es completamente libre a menos que salga lo que está gobernando nuestro corazón. Y, escúcheme bien, soy esclavo de aquellas cosas que gobiernan mi corazón, gobiernan mis pensamientos y gobiernan mis decisiones. Seré siempre un esclavo de aquello que gobierna mi corazón, gobierna mis pensamientos y finalmente gobierna mis decisiones. ¿Cómo sé que soy esclavo? Por lo que estoy hablando, por lo que estoy haciendo. Sin darnos cuenta, muchas veces nos volvemos esclavos de ciertas personas, situaciones o eventos en nuestra vida. Sin darnos cuenta. Muchas veces nosotros decimos: hay una relación que se terminó, ya cerré, pastor, ya mire, firmé la carta, me separé, pero el tema es que aunque se separó hace 10 años, todavía ese episodio sigue gobernando su mente, gobernando sus decisiones, gobernando sus pensamientos. Sucesos que pasan en nuestra vida, que aunque pasaron 20 años, todavía están gobernando lo que pienso, están gobernando lo que hago, están gobernando incluso lo que digo. Todas mis decisiones pasan por eso. Gente que de pronto en un momento no quiere hacer algo porque lo que vivió fue tan dramáticamente fuerte, lo que sintió, lo que vivió, que todavía, aunque el evento ya pasó y ya no está metido en el evento, todavía ese evento está gobernando todas sus decisiones, está gobernando sus pensamientos, está gobernando todo su lenguaje. No sé si están acá todavía, pero hay cosas que ya de alguna forma yo salí de un evento. El problema es que aunque salí, pasaron años, el evento continúa en mi corazón, gobernando. Y muchas veces esas personas, esos eventos, son aquellos que de pronto se manifiestan en nuestro camino. Y en medio de nuestro camino comenzamos con las tragedias, comenzamos con los errores, comenzamos con las desconfianzas, comenzamos con los prejuicios. Cosas que de pronto vienen a poner un muro entre lo que Dios quiere hacer y lo que yo viví.
Entonces a veces salimos de un evento. El problema es que el evento permanece en mi corazón. Salimos de un lugar. El problema es que ese lugar tuvo tanta importancia en mi vida. Y hablamos de una relación, hablamos de una situación, hablamos de una crisis, hablamos de lo que sea. Todas esas cosas entonces tendremos que llevarla. No solamente el hecho es que ahora tengo una nueva vida en Cristo, que es hermoso, sino que también este renovar del entendimiento, este soltar de algunas cosas que por supuesto de pronto pueden estar gobernando nuestro corazón. Entonces el problema muchas veces es que aunque yo digo ya no estamos en Egipto, ¿verdad? Un concepto que conocemos, pero a veces el problema es que yo soy Egipto. No es solamente Egipto es algo, sino que a veces yo soy el dueño de mis decisiones, el que gobierna, mi carne, mis deseos. Todo lo que soy gobierna todo lo que hago. Y finalmente eso comienzo a ser esclavo de mí mismo, no de Cristo, sino de mí, de mis deseos, de mis traumas, de mi pasado. Yo estoy siendo esclavo de mí mismo, de aquellas cosas que en un momento fueron un evento. Y mire qué importante, míreme por favor, qué importante que a veces un evento en mi vida condiciona mi futuro. Un evento en mi vida viene a condicionar todas las cosas hacia adelante y termino siendo esclavo de mis propios traumas. Hay cosas que el enemigo hace a mis 5 años, a mis 10 años, que de pronto condicionan todo hacia adelante y termino siendo esclavo de aquellas cosas difíciles que viví. Y no vivo en la libertad de Cristo, sino vivo esclavo de aquellas cosas que viví. A veces no tengo la libertad que digo tener, sino que estoy siendo esclavo de alguna situación que viví, de alguna persona. Muchas personas terminan siendo esclavos de gente que ya ni siquiera quiere estar con nosotros. Y seguimos esclavizados a recuerdos, a situaciones, a traumas. Y seguimos pensando en eventos que ya debiésemos haberlos sacado y que el Señor tendría que haber sanado. Pero cuando no somos conscientes de aquellas cosas, terminamos siempre siendo esclavos de aquello que tendría que haber quedado atrás. El tiempo pasó, pero el evento sigue con nosotros. Entonces el problema es ser esclavo de uno mismo. La verdadera transformación entonces se manifiesta por medio de las decisiones que tomo. ¿Por medio de qué? Del fruto que se manifiesta en mi conducta. La obra de Cristo por medio incluso de mis pensamientos. El apóstol Pablo, por supuesto usted sabe, hablando en serio, no estaba jugando, decía ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y aún así, mire por favor, todo lo malo que él hizo, porque hizo cosas malas, ¿verdad? No, este grupo no me sirve acá. Hizo cosas malas, ¿verdad? El apóstol Pablo hizo cosas malas. Y quizás vivió otras tantas muy malas. Pero él no quedó pegado en lo malo que hizo, porque la obra transformadora de Cristo no es solamente un concepto, sino que ahora él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por supuesto que él tenía un testimonio que contar de la obra transformadora, pero no estaba pegado en el evento de aquello que sucedió, sino que ahora la obra de Cristo era tan fuerte en él que decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los que están en Cristo son nueva criatura, las cosas, todo es hecho nuevo. Entonces cuando nosotros entendemos que el apóstol Pablo no estaba jugando, no estaba tratando de convencer, estaba manifestando una obra transformadora de Cristo en la vida del creyente. Por eso cuando Abraham sale de su tierra y su parentela, es una salida media incompleta, llevando cosas y elementos que en el tiempo le fueron manifiestos como un estorbo. Lot en sí, en un momento peleando los pastores, el Señor le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Pero entonces si salgo de mi tierra, la orden es salir de mi tierra y mi parentela, no llevar mi parentela. ¿Cómo te mandan a salir y tú tomas a tu sobrino Lot y sales con él? No tiene sentido. Entonces, cuando sale, entonces se manifiesta toda la vida de Lot y todos los conflictos que luego fueron complicados. Toda esa generación de incesto que aparece luego, aparece desde una salida equivocada.
Todos los eventos que comenzaron a suceder en la vida de Lot, en sus hijas, y todo lo que fue hacia adelante, los moabitas y todas esos pueblos que nacen a partir de ese evento, nacen desde una desobediencia, desde algo que no tendría que haberse llevado, no tendría que haber salido. Entonces uno tiene que pensar que hay cosas que debo hacer, y justamente hay cosas con las que no tengo que caminar, y personas con las cuales yo debo no solamente separarme físicamente, sino también de aquí. Digan amén, digan. Entonces hablamos hace unos días atrás justamente de eso, de aquellas cosas que el Señor quiere hacer con su mano y que yo a veces rompo con mi boca, de aquellas cosas en las cuales el Señor quiere intervenir, y por supuesto Él quiere hacerlo, pero a veces equivocadamente con nuestra boca. A veces atamos cosas que deberíamos haber soltado y a veces las recordamos, y todo evento que se recuerda le damos otra vez vida. Y cuando ese evento tiene vida, simplemente la boca o alguien lo menciona, otra vez aparecen hasta los sentimientos del momento. Hay personas que cuando se recuerdan de una persona le viene odio, le viene rabia. El mismo sentimiento que tendría que haber sido transformado por el Señor a misericordia sigue gobernando. Aunque ya pasaron los años, todavía es fresco cuando le doy vida con mis palabras. Y no se trata de no recordar. Se trata de que el recuerdo no me provoca nada más que misericordia y gracia. Entonces, están acá, ¿verdad? Entonces hay cosas que dijimos la semana pasada también, que el Señor ya nos entregó en la mano, solo que yo todavía no la tengo. Y que no lo tenga no significa que no esté. El Señor dice que entregó a Jericó en las manos de Josué, pero Josué todavía se lo entregó semanas antes que lo pudiera tomar. Pero hay cosas que son mías, aunque todavía no la tengo, y el único elemento que me separa entre lo que Dios me dio y lo que todavía no tengo es tiempo. Ese es el elemento que nos separa, pero es cosa de tiempo, y en ese tiempo se manifiesta la paciencia y por medio de eso la obediencia. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de lo que nos convoca en este día. Notemos por favor que el autor a la carta a los Hebreos dice: me falta tiempo. O sea, es tremendo. Él dice: tiempo me faltaría para hablar de. Entonces solamente hace mención de algunas personas, pero no de lo que sucedió o de aquellas cosas que parece que son tan interesantes. Entonces lo que hay que hacer, ya que a él le faltó tiempo y nosotros sí lo tenemos, comenzar a decirle: Señor, ayúdame para poder entender a estos personajes que, aunque de alguna forma están aquí escritos, de hecho dice de David, de Samuel, y no dice más. Y uno dice, tendría que haber escrito unos 20 capítulos más por cada uno, ¿verdad? Cada uno de ellos es tremendo. Pero también aparece algunos que pudiéramos nosotros hasta cuestionar su aparición bíblica. Sansón, por ejemplo. Usted cuando lee Sansón como un héroe de la fe, usted dice: vamos a ver, pastor, ¿qué está pasando aquí? Porque aquí podría haber otro. Pero el Señor decidió, no es que al autor, al que inspiró, al Espíritu Santo, inspiró esta carta, y está Sansón. Y Sansón es parte importante de la obra del Señor. Díganme por favor. Importante. Ahora, cuando uno ve en la lista Sansón, uno de pronto comienza a cuestionar algunas cosas. Más que nada a cuestionar, como a mirar feo, así como, ¿qué pasó aquí? A mirar chinito, ¿verdad? Como que, ¿qué pasa acá? Pero en realidad Sansón es parte del plan de Dios. Digan amén a eso. Sansón es parte de ese eterno plan de Dios. Sansón no está por casualidad. Sansón está ahí por muchas razones, que vamos a ver algunas de ellas. Porque Sansón también tuvo que fortalecerse en medio de la batalla. Se hizo fuerte en medio de la batalla. Ahora, note por favor que nosotros inmediatamente, sobre todo los predicadores, yo y muchos otros, y usted también, tal vez a veces juzgamos la vida de las personas y no tenemos todo, ni siquiera hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a juzgar, no hemos sido llamados a condenar, sino que a operar en misericordia. El Señor le dice a Samuel, le dice: no te vayas a equivocar, Samuel, vas a entrar en la casa de vas a entrar a la casa de Isaí, y cuando entres en su casa, no vayas a mirar su parecer, no vayas a mirar lo grande de su estatura, no vayas a fijarte en las habilidades que tienen los hijos, porque yo desecho lo que está delante de los ojos. Yo no miro lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero yo miro el corazón. Yo tengo la capacidad de ver lo que la gente no ve. Yo mido de una forma diferente, yo veo de una forma distinta, yo tengo la capacidad de discriminar las cosas de una forma distinta. Por lo tanto, hay cosas que el hombre dice, ve, observa, que están delante, y uno podría juzgar lo que está delante de sus ojos, y el Señor está mirando algo completamente diferente. Por eso lo que está diciendo, tú estás mirando en una dimensión en la cual yo no veo. Usted está viendo cosas que yo no las voy a mirar. Hay cosas, y es allí donde ese elemento tan importante de aquellas cosas que Dios ve y que muchas veces nosotros pasamos por alto, y que a veces nosotros ponemos la vista en aquellas cosas que son irrelevantes para Dios, pero que para nosotros pueden ser muy importantes. Por eso lo que debemos hacer es tratar de pedirle al Señor el poder mirar como Él ve, el tener los ojos de Dios, el poder mirar a la luz de los ojos de Cristo, con la misericordia de Cristo, con el amor de Cristo, con la bondad de Cristo, con esas dimensiones hermosas. Cuando nosotros miramos y ahí vemos a los discípulos de pronto mirando de una forma equivocada a la gente, los fariseos, todas las personas, de pronto toda la confrontación del Señor a las personas y aún a sus discípulos es por mirar de una forma equivocada las mismas cosas que Él estaba viendo, pero con unos ojos diferentes. Entonces el Señor le dice a Samuel: no te vayas a equivocar, no unjas según lo que ves, sino según lo que oyes. Yo te diré a quién ungir. Y él se equivocaba. De hecho, él lo dijo un par de veces: he aquí, este debe ser el ungido. Él lo dice varias veces. Él dice: debe estar delante de los ojos del Señor. Este es, aún el Señor diciéndolo, él quería soltar el aceite. Si somos así, mi hermano, dígame. Así somos. Entonces, note por favor que nosotros como hombres, yo y usted, muchas veces tendemos a enfocar nuestros ojos en los errores, en lo malo, en lo defectuoso de la persona. Tendemos a mirar lo malo, tendemos a ver los errores, el punto negro frente a todas las cosas. Pero Sansón era un proyecto del Señor. Sansón era un proyecto del Señor. Recordemos que su madre era estéril. Recordemos que Israel estaba bajo presión filistea, y Sansón fue puesto en el vientre de su madre por una obra milagrosa. Una profecía soltó a Samuel en el vientre de su madre. Por lo tanto, Sansón no es una casualidad en medio de todo lo que vivía, sino era un propósito de Dios. Dígame a eso. Sansón era un propósito para su generación. Ahora, muchas veces nosotros tendemos a equivocarnos en esta situación, pero cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros medimos de una forma diferente. Cuando el Espíritu del Señor comienza a trabajar en nuestra vida, entendemos que no estamos para juzgar, sino incluso para interceder. Dígame a eso. No estamos para juzgar, sino incluso ¿para qué? Para interceder. No estamos para juzgar. A veces nos ponemos en el lugar del hermano mayor, diciendo: este gastó los bienes, este se fue con tu dinero, y estamos juzgando lo que hizo un hermano, y no siendo personas que intercedemos delante del Padre para que lo acepte, sino para que lo rechace, mostrando todos los defectos, enfocando en todo lo malo. Por eso, cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, lo que hacemos nosotros es interceder, porque Cristo, por una obra gloriosa, es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que nos condena? Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó. Y no solamente eso, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y justamente la carta a los Hebreos habla del sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es una de las tareas del sacerdocio, era la intercesión. Por lo tanto, Él intercede por nosotros. La pregunta es: siendo nosotros a veces tan faltos, siendo nosotros, todos nosotros, yo y usted, con todo lo que el Señor nos ha dado, equivocándonos tanto como nos equivocamos,
Claro que necesitamos de esa intercesión. Y por eso Hebreos habla acerca de eso, que la sangre, Hebreos 12:24 dice que la sangre rociada del Señor Jesucristo es mejor, habla mejor que la sangre de Abel. Claro, imagínense, nosotros con todo lo malo necesitamos que alguien interceda. Si hay tanta gente que nos está juzgando, hay tanta gente que nos está criticando, hay tanta gente que nos está apuntando, hay tanta gente mostrando nuestros errores. Es más, nosotros mismos muchas veces no podemos ni ver nada bueno en nosotros. Entonces el Señor de pronto está siempre mostrándonos su gracia, su amor, su misericordia, hablando lo que somos y no lo que nosotros creemos ser. Él nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nosotros somos la sal, que nosotros somos la luz. Aunque nosotros a veces no vemos nada bueno en nosotros, de pronto el Señor nos viene a recordar con su palabra todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que tiene preparado para nosotros. O sea, su palabra también está constantemente mostrándonos la riqueza de su gracia, de su gloria, para que a pesar de todo lo malo que nosotros incluso pensamos de nosotros mismos, el Señor todavía dice: aunque es verdad lo que yo puedo pensar de mí, hay un plan mayor, estoy transformándote todavía estoy contigo, todavía te voy a usar, todavía extiendo mi misericordia. Y hay personas incluso que por causa de lo que hacemos, de lo mal que hacemos, nos dejan, nos abandonan, nos despiden porque no fuimos el mejor. Un hombre se fue con otra mujer, una mujer se fue con otro hombre, un niño olvidando a su padre por lo malo. Yo no sé, pero aún así el Señor está ahí. La gracia del Señor, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. ¿Qué puede ver el Señor que es más de lo que mi padre puede ver? Si mi papá me abandonó, mi mamá me dejó, ¿qué está viendo el Señor que me recoge? ¿Cómo puedo ser tan importante para Dios que a pesar de que la gente que debería cuidarme me soltó, pero el Señor me sostiene con su mano poderosa? El Señor es tan bueno, tan maravilloso, que me puede recoger cuando los hombres me han soltado, que me puede sostener, que aunque me despidan porque no fui el mejor trabajador, el Señor vuelve a abrirme otra puerta, vuelve a darme nuevamente un sustento. Aunque mi familia, por lo mal que yo hice, hermanos, hace días atrás recorríamos nosotros las calles dando frazaditas a la gente indigente, y una señora que estaba ahí, le celebramos su cumpleaños. Justamente llegamos el día viernes con frazadas y con pancito a un lugar, y habían unos globitos, había una carpa de esas personas que fueron sacadas de su casa y estaban en una carpa, y dice: yo estoy acá, y habíamos como 10, 15 personas repartiendo cafecito, y se pone a llorar y dice: nunca pensé que iba a pasar mi cumpleaños con tanta gente. Yo le dije: le vamos a cantar el cumpleaños feliz, y comenzamos a cantar el cumpleaños feliz, y ella se pone a llorar y dice: tengo un hijo que está lejos, otro en la droga, otro en el cename, tengo a mi familia, ellos no han venido a saludarme. Y mírenme por favor, cómo Dios es tan bueno, que a pesar de todo lo malo que yo he hecho, que tal vez incluso el que esté solo o sola tiene mucho que ver con las cosas que yo he hecho, y aún así Dios se acuerda de mí, aunque la gente que debería amarme no me ama, porque Dios es tan bueno, porque Dios pone sus ojos. Cuando el Padre pone sus ojos en ti, no está mirando tus errores solamente, que los quiere corregir, sino que está mirando el sacrificio de su Hijo y la sangre derramada, y eso, hermano, te da un valor incalculable. Cuando el Padre te ve, no ve tus errores, te ve primero, ve la cruz, ve la sangre, ve lo que está clamando la sangre, y a su Hijo Jesucristo. Entonces cuando te ve a ti, antes de verte a ti, ve al Señor Jesucristo colgado en un madero, y el valor que tiene no es por lo que haces, por lo que tienes, por las habilidades, sino está dado por la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Aleluya. Vamos a dar qué hermoso, hermanos. Nuestro valor está dado por la obra de Cristo. Por eso, cuando nosotros vemos todo lo que el Señor ha hecho en la vida de alguien, uno puede pensar uno mismo. Hay personas que se enfocan en nuestros defectos, y los tenemos, claro que sí, muchos, sobre todo ustedes. Tenemos muchos defectos. Digan amén, por favor. Sobre todo los bajistas tienen. Pero en sí, el Señor
mantiene su palabra. La palabra del Señor, el plan de Dios, no cambia por los defectos que podamos tener o exhibir. Él sigue trabajando en su obra en nosotros. Ahora note esto, por favor. Déjeme avanzar en esto. El autor comienza hablando de Sansón, Gedeón, David, Barak, Jefté, Samuel y los profetas. Todos ellos son, míreme, amados hijos de Dios, con todos sus defectos, con todas sus virtudes. Uno podría destacar a un Samuel más que a un Sansón. Ambos son hijos del Señor y de ellos debemos aprender, porque son puestos allí no como un modelo, sino como un ejemplo. El modelo es Cristo. Los ejemplos son diferentes hombres que de alguna forma tienen algo de Cristo en ellos. Ahora pongan atención, por favor. Muchos de ellos, incluso Samuel, cometieron errores. Esos errores uno incluso podría no solo justificarlos, sino que analizarlos para saber qué ocurrió en la vida de ellos y las consecuencias de esos errores. Cuando vemos, por ejemplo, la vida de Sansón, vemos que Sansón se involucró en diferentes relaciones. ¿Se recuerdan Sansón? ¿Verdad? Todos me siguen cuando hablo de Sansón, ¿verdad? Okay. Entonces, notamos entonces que él se involucró en diferentes relaciones. La primera, una de sus primeras, no sé si es la primera o no, pero de lo que aparece en la Escritura, tal vez había tenido otra, pero una de las que aparece en la Escritura, termina una mujer muriendo, siendo quemada junto a su padre. ¿Por qué? Porque él fue vengativo frente a una situación. Los filisteos tomaron entonces y tomaron a la que iba a ser su esposa, que finalmente terminó con otra persona y todo terminó en una tragedia. Miren las decisiones equivocadas, cómo de pronto pueden dañar la vida de otro a tal punto. Por eso mírenme, por favor, no podemos pensar que honramos al Señor tomando decisiones equivocadas. Otra vez, no podemos pensar que honramos a Dios tomando decisiones equivocadas. Pastor, pero todos nos equivocamos. Sí, pero a veces las decisiones que tomamos no es porque solamente las tomamos, sino que nos faltó dirección. Y a veces allí está la deshonra al Señor. Cualquier decisión que tomemos equivocada muchas veces tiene que ver con deseos personales y no con dirección divina. Y deshonramos a Dios. Y el problema de deshonrar a Dios es que una decisión equivocada afecta a muchas personas a nuestro alrededor. Si fuera algo que me afecta solo a mí, bueno, me equivoqué yo, pago yo la consecuencia. Pero justamente una decisión equivocada afecta a otras personas. Y usted lo sabe, y yo también. Entonces, Sansón luego se volvió a equivocar. Y cuando se equivocó, volvió a entregar su corazón a la persona equivocada, a una filistea llamada Dalila. Recostó su cabeza, con esos sus pensamientos, su gobierno, su autoridad, y los puso en las piernas equivocadas. Ella pensaba en destruirlo, pero él no podía verlo. De hecho, pienso que pudo ver cuando no tenía sus ojos mucho más que cuando los tenía. Llega a ver cosas que con sus ojitos no fue capaz de ver. Lo engañaba y él volvía. Él le decía una cosa engañándola a ella. Era una cosa fuerte de engaño. Él la engañaba a ella y ella lo estaba engañando a él. Él pensaba que la estaba engañando a ella, pero en realidad él era el que estaba siendo engañado. El mismo trabajo del infierno, que es el engaño. Y el problema de esto es que no somos conscientes de él. Eva no fue consciente del engaño. Tantas personas que de pronto están metidas y no se dan cuenta, y pareciera que aunque uno le dice, siguen haciendo exactamente lo mismo. De hecho, mientras yo estoy predicando, personas estarán viendo esta transmisión y terminarán de verla y seguirán haciendo las mismas cosas. Aunque la palabra fue predicada, aunque usted recibió la dirección, seguirán en su engaño. De hecho, el apóstol Pablo dice: me temo que como la mujer fue engañada, así también vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad al Señor. A veces, sin darnos cuenta, vamos tomando caminos equivocados, y el tema es permanecer en ellos, seguir ahí.
insistir en aquellas cosas que de pronto nos están dañando, nos están afectando, y no darnos cuenta, no tener la luz. Por eso la palabra, cuando viene la verdad de Cristo, nos muestra la verdadera condición nuestra, y comenzamos a ver, por causa de la obra de Cristo, aquellas cosas que no podemos ver sin la luz de la palabra. Por eso, cuando somos expuestos a la palabra, esto es como un espejo, y usted la abre y va a ver todas las cosas realmente que son. Usted se va a ver a la luz de la palabra, cómo el Señor lo está viendo y lo que el Señor está demandando. Pero si no, viviremos en un eterno engaño. Y es más, hay personas que hasta le gusta y le conviene vivir engañado. El tema es que Sansón estaba con todo su gobierno, con todos sus pensamientos, estaban metidos en un engaño. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el momento que este engaño fue tan fuerte, tan profundo. Vino manipulación, vino opresión, toda la obra del diablo junta. Usted ve en la vida de Dalila, en las palabras de Dalila, y en todo el plan satánico de los filisteos, todo lo que es manipulación, todo lo que es intimidación, todo lo que es presión. Esa presión que él empieza a sentir a tal punto que termina diciendo lo que no debía hablar, y no sale, se queda ahí. ¿Qué sucedió? No solamente le cortaron su cabello, le sacaron sus ojos, lo dejaron moliendo en un molino filisteo. Quedó sin fuerzas, lleno de vergüenzas, solo. Y mientras estaba dando vuelta en el molino, despertó de esta triste realidad del engaño. Mientras él estaba moliendo, mientras él estaba siendo un payaso para los filisteos, termina despertando en el lugar donde el Señor nunca lo quiso tener. El problema es que muchas personas despiertan en el lugar donde Dios nunca quiso que pudiéramos llegar, solo por estar engañados, porque no somos capaces de darnos cuenta, y aún teniendo todas las herramientas posibles que el Señor nos ha dejado, seguimos ahí. No era un plan del Señor, era simplemente la debilidad humana, no darse cuenta, no estar alineados. Como cuando la Biblia habla de David diciendo que todos los reyes iban a la guerra, pero él se quedó en el palacio. Nada bueno iba a pasar. No estar donde debiesen estar en ese momento. La Biblia nos indica en Jueces capítulo 16 versículo 25 que usaron a Sansón. Los filisteos dijeron: traigamos a Sansón para que nos divierta. Lo usaron para reírse. Estaba destruido. Míreme por favor, estaba destruido Sansón. No solamente sin fuerza, sino que estaba destruido moralmente, físicamente, emocionalmente, socialmente, familiarmente, y aún podríamos decir ministerialmente. Estaba destruido Sansón, el hombre más fuerte físicamente y tan débil en sus decisiones, en sus emociones. ¿Están acá todavía? Miren por favor, ¿qué hace que Sansón esté en esta galería de hombres de fe? Si hasta aquí solamente hemos visto que en realidad se ha equivocado. En este momento es el punto clave en la vida de Sansón. Sansón está destruido. Usted se puede imaginar a un hombre que gobernó, que juzgó por 20 años, hasta ese momento 20 años juzgando a Israel, de pronto estar en un molino. No aparece todo lo que tiene que haber vivido, seguramente mucho más de lo que ahí aparece, porque él mató a muchos filisteos. Imagínense la venganza en contra de él, tremenda. Se burlaron, se reían, quizás dañándolo emocionalmente de todas las formas posibles, y él simplemente dándole vuelta a un molino, moliendo para otros. Y en medio de toda esta frustración, todo este quebranto, todo esto que él estaba viviendo, en medio de su batalla, en medio de su debilidad, la Biblia dice que sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. A veces las batallas más importantes no están fuera de nosotros.
la batalla. Sansón ganó muchas batallas hacia afuera, pero le faltó ganar las batallas hacia adentro. Hacia afuera mató a muchos, liberó a muchos, pero hacia adentro estaba preso, estaba esclavo, era débil. Y ahora en este momento, míreme por favor, la Biblia dice que lo habían rapado. Nunca en toda su vida él había estado calvo, nunca. Primera vez se siente, no puede ver, está ciego. Para él eso era muy fuerte. De hecho él luego dice: quiero vengarme hasta por mis ojos. Era muy fuerte. Lo que hicieron, estaba herido. Sentía la risa de la gente. Lo llevaban para todos lados. Un muchacho lo llevaba y lo traía. Estaban todos riéndose, miles de personas burlándose, escupiéndolo. Y quizás él pensando: ¿qué hago acá? Yo no debería estar acá. Recordándose que más encima le entregó su corazón a una mujer que lo traicionó y le abrió el corazón. Todas esas cosas en la mente de un hombre que está dañado. ¿Y sabe lo que sucede? En un momento se comenzó a hacer fuerte y le dice a aquel muchacho: mire lo que esto, por eso esto es fe. De aquí vamos, aquí cerramos. Esto es fe. ¿Están acá todavía? Le dice al muchacho: pone mis manos en las columnas de este lugar. Míreme por favor. Pone mis manos en las columnas de este lugar. ¿Qué le hace pensar a Sansón que algo va a suceder? ¿Qué le hace creer a Sansón que algo va a cambiar? Si hasta ese momento solamente él está completamente destruido, está todo en contra de él, ya no tiene fuerzas. Nunca se había sentido sin fuerzas físicas. No sé si me explico, nunca. Ahora cuando molía se cansaba, no sabía para dónde iba, estaba emocionalmente dañado. Pero él le dice: pon mis manos en las columnas donde descansa esta casa. El poner las manos sobre las columnas es un acto de fe. Es un acto de fe. Él pone las manos en un lugar y cuando toca esas columnas seguramente ve y dice: no tengo fuerza, no puedo hacer nada, estoy ahí. Y aquí es donde entonces opera la fe. La Biblia dice: y clamó al Señor. Qué hermoso, hermanos. Y clamó al Señor, y no una oración cualquiera. No se escucha esta palabra en su boca. Pareciera que sus fuerzas lo volvieron autosuficiente. Nunca en la escritura aparece que él oró, clamó, preguntó. Todo lo que él hizo, lo hizo porque quería hacerlo, porque podía hacerlo, porque, era impulsivo en lo que hacía. Ahora está sin fuerzas, dañado, pero parece que toda esa debilidad, llegó al punto más bajo. No había otro lugar más bajo, completamente dañado, pero desde ahí fortaleció su fe. Cuando la Biblia habla acerca de fortalecer la fe o se hicieron fuertes en batalla, no quiere decir que la gente llegó como podía levantar 1 kilo y ahora puede levantar 2 kilos. Está hablando de la fe, está hablando de la fortaleza de la fe en medio de las batallas que enfrentamos. Está hablando de cómo los hombres que enfrentaron batallas fueron fortalecidos y en medio de la debilidad apareció el elemento que nos puede sacar de aquellas cosas que estamos viviendo. Y él comenzó desde el lugar más profundo de todo lo que es el dolor humano. Él estaba con un dolor intenso, emocional. Estaba con un dolor intenso físico. Cansado, agotado, con dolor en sus ojos. No es que no fue a curaciones. Él estaba con un dolor intenso físico, moralmente, familiarmente, en todo sentido. Y ahora la Biblia dice que clamó. No lo habíamos visto clamar. Y entonces su fe se fortalece en medio del clamor. Pone sus manos entonces en las columnas y comienza a clamar. Y lo que él clama es tan significativo. Le dice: Señor, mire por favor, dice: Señor, dame fuerzas. Mire lo que dice: Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. Acuérdate de mí.
Acuérdate de mí y fortaléceme, te lo ruego, solo esta vez. Lo que está diciendo el Señor, dame fuerzas. En este momento necesito, nunca las pidió, pero ahora las pide. Le está diciendo, solo esta vez, dame fuerzas, te lo ruego. Está haciendo un clamor, un versículo que está manifestando la fe. Él está con las manos, pero antes él no pide fuerza y luego busca las columnas. Él primero busca las columnas y luego pide fuerza, porque él cree que Dios le puede dar. ¿Qué le hace pensar a Sansón? ¿Qué le hace pensar que él, siendo un hombre que había fallado tanto, que había sido un hombre que había avergonzado a Dios y a todo el pueblo, cómo un hombre puede pensar que Dios le puede oír? Eso es fe, mi amado hermano. Esto es fe. Que usted pueda creer que a pesar de todo lo que hemos fallado, nos hemos equivocado, todavía podemos buscar las columnas. Todavía podemos tocar algunas cosas y decirle, Señor, a pesar de todo lo mal que he hecho, todas las cosas en las que he fallado, sé que todavía usted me puede fortalecer. Sé que todavía puedo recibir algo que tal vez ni lo merezco, no soy merecedor, pero todavía usted puede llenarme de fuerza esta vez. Y la Biblia establece que mientras él estaba clamando, las fuerzas volvieron a él. Ahora ya no estaba confiando en su pelo, no estaba confiando en todo lo que él en un momento confió, sino que él descansa y dice, Señor, dame fuerzas esta vez. Señor, dame fuerzas esta vez, te lo ruego, Señor. Y él está con sus manos allí, creyendo que Dios puede hacer algo, confiando en la fidelidad de Dios, aunque nunca ha estado con fuerza, sin cabello, pero ahora sabe que el cabello no era su fuerza, que su fuerza era Dios. Y él comienza, yo no sé si hay alguien acá, pero llega el momento donde tenemos que poner las manos en un lugar y tenemos que comenzar a creer que Dios nos va a fortalecer, porque Dios no nos fortalece por lo bueno que somos, sino por la fe que tenemos en su gracia, en su amor, en su fidelidad. Él es nuestro Dios. La fe de este hombre se muestra en el momento más difícil de su vida, donde confía no es lo que él puede hacer, porque él ya no puede hacer nada, pero cree que Dios le puede devolver algo que él perdió. Él cree que aún sin cabello Dios todavía le puede fortalecer. Y llega un momento, mi querido hermano, en que debemos poner las manos y creer y tocar y entrar y creer que el Señor nos puede volver a dar una nueva oportunidad, aunque no lo merezcamos. Pero por causa de la obra de Cristo tenemos entrada al trono de la gracia de Dios. No estamos aquí porque merezcamos algo, estamos aquí porque el Señor, en medio de nuestra debilidad, nos volvió a fortalecer. Tuvo misericordia de usted y de mí. El Señor, por su gracia, otra vez fortaleció nuestros huesos. Póngase en pie, por favor. Yo no sé si hay alguien acá. Déjeme cerrar con esto. Voy a seguir hablando de esto en el segundo servicio. A las 12:30 volvemos a tomar esto. A las 12:30 volvemos a tomar. Usted que está ahí, acompáñenos a las 12:30 otra vez. Pero déjeme cerrar, ministrar su corazón. Cierre sus ojos, por favor. Y usted también, si está en su casita, por favor. Llega el momento donde a veces llegamos al final de un camino doloroso, donde el Señor nos permite poner nuestras manos en algunas cosas sin fuerzas, pero con fe, creyendo que hemos de recibir algo que en este momento no tenemos, confiando en aquellas cosas que Dios puede hacer aunque no las merezco, porque me doy cuenta que nunca las merecí, que la fuerza que tenía no era porque era bueno y era un elegido, sino por la gracia del Señor. Y que me doy cuenta que la gracia del Señor todavía puede fluir en medio de aquellas cosas que he hecho tan mal, y creer que Dios me puede oír en medio de toda la risa filistea, en medio de todo el burlar de la gente. Y a pesar de que estoy donde yo no debería estar, mi fe es que Dios me puede oír a pesar del lugar donde me encuentro. Y usted tiene que confiar en la bondad del Señor, la fidelidad del Señor, el amor del Señor,
que se extiende como un manto de gracia en medio de aquellos momentos que todos nosotros vivimos o hemos de vivir. Esa gracia hermosa que nos abraza y que ponemos las manos en el nombre de Jesús y que depositamos nuestra confianza ya no en lo que nosotros tenemos, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros. Y confiamos que el Señor nos fortalecerá, y confiamos en que el Señor hará una obra gloriosa, y decimos: Señor, ayúdanos. Y estamos ahí en medio de la batalla, somos fortalecidos por su gracia. En medio de la batalla, en medio de nuestra debilidad, se manifiesta el amor del Señor. Y a veces, cuando no hay fuerzas, el Señor nos usa, no por lo que nosotros tenemos, sino para que reconozcamos que todo lo que tenemos viene de Él. No es algo que salga de nosotros, es algo que nace de Él. Y yo te invito en el nombre poderoso del Señor, si estás en ese momento, si estás en ese momento donde estás en el momento más complejo de tu vida, si estás en este momento justamente pagando las consecuencias de las decisiones equivocadas, si estás en este momento en medio de una batalla, recuerda, en medio de la batalla está siendo fortalecida un área, otras áreas se han debilitado, pero hay algo que se fortalece. El apóstol Pablo dice: yo he corrido la carrera, yo he guardado la fe, he peleado la buena batalla de la fe. Y ahí está el elemento importante de tu vida y de mi vida, que en medio de la batalla honremos a Dios con lo que hagamos. El mundo se puede reír por lo que nosotros estamos viviendo, pero nosotros podemos honrar al Señor a pesar de lo que vivimos, a pesar de todo lo que estamos sintiendo en nuestro corazón, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Usted puede honrar al Señor. Levante sus manos, por favor. Y yo te invito en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, a que puedas tener un corazón humilde para decirle: Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, levántame. Señor, usted conoce dónde estoy, usted sabe dónde estoy, usted sabe lo que siento, usted sabe lo que vivo, usted sabe dónde estoy. Señor, tal vez en medio del dolor, en medio del molino, no sé para dónde ir, no sé cómo hacerlo, no sé cómo salir de este asunto, pero sí sé que usted me puede ayudar, a pesar incluso que no lo merezco. Y esa es la gracia del Señor, saber que puedo recibir algo de Él que no merezco, nunca lo merecí. Todo es gracia, toda es su misericordia, se estira en favor de nosotros. Tocamos columnas que nosotros no podemos mover. Hay cosas que son más fuertes que nosotros, pero no son más fuertes que el Señor, y nosotros con nuestra fuerza no las podemos mover, pero el Señor, si clamamos, nos fortalecerá. Y hay cosas que el Señor las moverá por su gracia, por su fidelidad, por su misericordia, por su amor. No las moverá porque yo tenga fuerza, las mueve porque Él nos ama. En aquellas cosas donde ya nosotros no podemos, el Señor ingresa su gracia, su amor. Aleluya. Padre, gracias. Levante sus manos, adora al Señor. Levante sus manos, dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor.